Dos cargas puntuales iguales de menos 3 microcoulombios cada una están situadas en los puntos 2, 5 y 8, 2. Representan un esquema las fuerzas que se ejercen entre las cargas, entre estas dos, y calcula la intensidad del campo eléctrico en el punto, pues eso no lo he puesto, en el punto 2, 0, es decir, voy a llamar esto, por ejemplo, pues punto C. Campo eléctrico ahí. Bueno, para las fuerzas que se ejercen las cargas, tenemos que tener en cuenta el signo de ella. Si las dos cargas son iguales y son negativas, entre ellas la fuerza es repulsiva. ¿En qué dirección actúa esa fuerza? Pues voy a ponerla en verde. En la dirección de la recta que las une, más o menos así. Bueno, un poquito, bueno. Y hacia afuera. Porque una repele. O sea, se repelen entre sí. Esta es la fuerza que una ejerce a la que se ven sometidas las dos. Intensidad del campo eléctrico en el punto C. Pues si hay dos cargas eléctricas, las dos crean campo eléctrico y por lo tanto la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto, como en el C, es debida a o sea, las dos contribuyen a este. Así que hay que utilizar el principio de superposición. Siempre que hay más de una carga eléctrica, hay que utilizar el principio de superposición tanto para calcular la intensidad del campo eléctrico en un determinado punto del espacio como para calcular el potencial. Y esta sería la expresión del principio de superposición. Ahora vamos a hacer las cuentecillas. Primero vamos a representar en el plano tanto este vector como este. Pues tenemos que imaginarnos que aquí, en el punto donde queremos calcularlo, tenemos una carga testigo, o sea, una carga de muy poquito valor, pero positiva. Esta carga negativa interacciona con ella. ¿Qué le hace? Pues si esta es negativa y esta es positiva, la positiva se siente atraída hacia esta. Pues en esa misma dirección y sentido en la que se mueve, debido a su interacción con esta, en esa misma dirección y sentido actúa el vector campo eléctrico. Así que lo vamos a poner así. Voy a llamarlo E1 en C. Y ahora hacemos lo mismo con la otra. Suponemos que aquí en este punto hay una carga testigo positiva, interacciona con esta que es negativa, porque las dos son iguales, y entonces la carga que hay aquí va a experimentar una fuerza atractiva. Esta va a tirar de ella hacia allá. Entonces, en esa misma dirección y sentido en la que actuaría esa fuerza, está el vector intensidad del campo eléctrico. Así que, bueno, en esta dirección más o menos, vale. Pues la pinto así. Sería E2, C, la contribución del este. ¿Cuál sería entonces el vector intensidad del campo eléctrico en el punto C? Pues sería la suma de estos dos vectores. Como no se pueden sumar así tal cual, porque tienen distinta dirección y sentido, lo que hacemos es este vector descomponerlo en direcciones X e Y. Entonces la componente en Y de este vector se va a sumar con esta. Y luego tendremos la componente en X de aquí. Y ya estas dos sí que se sumarían y darían un paralelogramo. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Esta sería la descomposición de este vector. Tenemos en dirección X y en dirección Y. Ahora tenemos que calcular, pues, bueno, cuánto vale, bueno, la componente en dirección Y del vector resultante total sería la suma de estos dos. Pues como tienen los dos la misma dirección y sentido, pues simplemente, bueno, voy a ponerlo en azul, por ejemplo. Pues en el extremo de este pondría este. Así que más o menos por aquí quedaría el vector resultante en dirección. Este sería el E en C en dirección Y. Y ahora en dirección X tendríamos solamente este moradito. Así que el vector resultante sería la suma de este y este. Es decir, lo voy a hacer ahora pues en negro. Esto lo pondría para acá. Hasta aquí. Me he pasado un poquitito. Esto lo quito.
esto para que no nos liemos. Y ahora el vector resultante lo voy a poner, pues, si es que no me queda, bueno, pues en negro, por ejemplo. Vale, pues esos dos vectores serían la diagonal del paralelogramo, me daría la dirección en la del vector resultante. Y apuntando hacia afuera, pues este sería E en C. Ese sería el vector representado. Así vemos la dirección y el sentido. Y ahora vamos a calcular el módulo de ese vector. La componente en X es esta moradita. Y este moradito es, si nos fijamos, voy a poner, bueno, aquí, este ángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. El moradito es el cateto contiguo a este ángulo. Así que es igual a este de aquí por el coseno del ángulo, que yo lo voy a llamar pues alfa en principio. Así que tendríamos, sería E2 en C, que es el módulo del vector amarillito, este de aquí, por el coseno de alfa. Esta sería, vale. Y ahora, ¿cuánto vale E2 en C? El módulo de este vector. Pues recordemos que es la intensidad del campo eléctrico que esta partícula crea en este punto. Así que sería, pues, K por esa partícula partido por la distancia que voy a llamar, pues, RBC al cuadrado. Porque es KQ partido distancia al cuadrado. Desde aquí, ahí, hasta esta particulita, esta distancia. Y la voy a pintar, pues ya es que me quedo sin colores. Vamos. A ver, por ejemplo, bueno, gris. Ok. Vale, pues esta distancia, esa es RBC. Esta distancia que tengo que poner aquí. Bueno, esto es por coseno de alfa. Pues, bueno, RBC, ¿cuánto vale? Si tengo aquí un triángulo rectángulo, pues sería RBC es la hipotenusa. Como tiene que ser elevado al cuadrado, utilizamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, este cateto que es pues del 2 al 8, pues 6. Tengo que elevarlo al cuadrado más esta distancia al cuadrado. Y esta distancia vemos que es esta, que es 2. Ya solamente falta sustituir esto, el coseno de alfa, donde alfa, recordemos que era este ángulo. ¿Cómo puedo saber lo que vale el coseno de alfa? Bueno, pues puedo, por ejemplo, pues hallar alfa primero y luego aplicarle el coseno. O hallar tangente de alfa y luego el coseno. La tangente de alfa es igual a, si este ángulo es alfa, tenemos aquí un triángulo rectángulo, pues sería cateto opuesto entre cateto contiguo. Bueno, no tengo que fijarme en este chiquitito porque este alfa es también este alfa. Así que sería este angulito, sería cateto. Bueno, tangente de alfa sería esto entre esto. Es decir, 2 entre de 2 a 8, 6. Esa sería la tangente alfa, por lo tanto, alfa es el arco cuya tangente vale 2/6, que es 1/3. Y sale que alfa vale 18,4 grados. Pues ahora aquí pondría coseno de 18,4 grados. Y cuando hacemos todas esas operaciones, obtenemos ya la componente en dirección X. Bueno, no me di cuenta que estábamos calculando el módulo, así que no tenía que poner aquí -3, lo he quitado. Bueno, este es el resultado que representaría pues este vector. La flechita moradita es la componente en X del campo eléctrico resultante de los dos. Vamos ahora a calcular el amarillito y el moradito y la suma de los dos, del módulo de esos dos vectores me daría este. A ver, el módulo de este vector, el amarillito, se refiere a la intensidad del campo eléctrico en este punto debido a esta carga. Así que sería K por Q por la distancia RAC al cuadrado. Mientras que el otro vector, el moradito, es la componente en Y de este vector. Entonces hay que ver que es un triángulo rectángulo. De nuevo, tendríamos
en negro, sí. Este ángulo y este son el mismo, alfa, que ya lo habíamos calculado, y entonces sabiendo ese ángulo, esto sería la hipotenusa por el seno del ángulo, porque este cateto está enfrente de este. La componente en I, este vectorcillo del campo eléctrico que esta crea aquí, es decir, la componente en I de este vector, aquí está paso a paso, lo podéis ir leyendo, y ahora haremos las operaciones para tener un resultado, y la componente E1C, que es la intensidad del campo eléctrico en este punto debido a esta, sería esto, donde RAC es pues, la distancia que hay de la carga que crea el campo al otro punto. Y es muy fácil, es simplemente 5. O sea, esto es 5 metros al cuadrado. Y aquí pues voy a hacer las operaciones. Pues aquí están los dos resultados. E1C, es decir, este amarillito es esto. Y E2IC, 213, es el moradito. Pues la suma de los dos me da el azul, este más este. Bueno, este ejercicio es un poquito largo, sí, pero bueno, si se siguen los pasos correctamente, pues al final se llega al resultado. Bueno, pues eso, que este azulito, que es la componente en I del vector de intensidad del campo eléctrico en C debido a estos dos, sería esto, 5.613 newton coulombio. Este es el azul. Y ahora, este moradito es este. Bueno, pues ahora estos dos vectores, el módulo de la suma, esta es la suma de los dos vectores, pues lo que tiene de módulo este sería, de nuevo aplicando Pitágoras, pues sería este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado y luego la raíz cuadrada. Es decir, pues ese es el resultado final. Bien, vamos al apartado B. Me piden calcular el trabajo necesario para trasladar una carga de 1 microculombio desde el punto, bueno, yo he llamado C y ahí pone P. Bueno, para trasladar una carga desde aquí hasta aquí. Bueno, pues por ser el campo electrostático un campo conservativo, podemos utilizar una expresión facilita del trabajo, que es esta. Pero además, utilizando la relación entre energía potencial electrostática y potencial, tendríamos esto. Es decir, esto es el potencial en el punto final, que es el origen de coordenadas, y el punto inicial. Damos la vuelta y quedaría así. Así que ahora tenemos que calcular el potencial debido a las dos cargas en este punto y en este y sustituir. Entonces el potencial en C sería la suma del potencial que esta crea en C y esta crea en C. Utilizo la expresión y simplemente tengo que sustituir, bueno, K por su valor, la constante de Coulomb, Q es menos 3 microcoulombios. Aquí no estamos calculando el módulo como en el caso de intensidad del campo eléctrico, sino que como una magnitud escalar, aquí sí tenemos que utilizar el signo, aquí sí. Y luego RAC, pues sería esto que es 5 metros y RBC es de aquí a aquí, pues ya lo habíamos hecho, era raíz cuadrada de esto que es 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Pues voy a sustituirlo y después de hacer todas las operaciones tendríamos finalmente esto. Este sería el potencial electrostático aquí debido a las dos. Ahora vamos a ver el potencial electrostático en este punto y luego lo restamos. Bueno, el potencial electrostático en el punto, en el origen de coordenadas, vendría dado por esta expresión, la constante de Coulomb, la carga que la misma para las dos, ¿no? O sea que tendríamos en realidad pues dos sumando y yo directamente he sacado factor común. Entonces, o sea, sería KQ partido por ROA, sería el potencial electrostático aquí debido a la carga que hay aquí. Y KQ por 1 partido por ROB sería el potencial electrostático debido a esta carga aquí. Pero ya directamente he puesto esto, sacado factor común. ¿Cuánto vale ROA? Pues esta distancia. De nuevo tenemos un triángulo rectángulo. ROA sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale entonces? Pues la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este cateto es 5 metros, pues al cuadrado 25. Y este 2 metros al cuadrado 4. Es decir, 25 más 9. Por tanto, 29. ROA vale 29 metros. Y ROB sería
sería esta distancia. Bueno, yo la quería haber puesto en gris, esto. Bueno, pues ROB, esta distancia, de nuevo tenemos un triángulo rectángulo y sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Pues sería la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, 2 metros al cuadrado, pues 4, más esto que es 8, es decir, 2 al cuadrado más 8 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Bueno, antes no me había dado cuenta de que me faltaba la raíz cuadrada. Bueno, ROA, entonces la raíz cuadrada de 29, o sea, 5,3 metros. Y ROB, la raíz cuadrada de 68, es decir, 8,2 metros. Ahora sustituyo K, Q y estas dos variables por su valor y ya tenemos potencial electrostático en O. Y ese es el resultado, el potencial electrostático en el punto O, en el origen de coordenadas, debido a estas dos cargas, es menos 8,3 por 10 a la 3 julio por coulombio. Pues ahora sustituimos en esta expresión los dos datos que hemos determinado. Bien, pues este es finalmente el resultado. El trabajo necesario para trasladar una carga de un microculombio desde este punto hasta este punto es menos 1,4 por 10 a menos 3 julios. ¿Qué significa que es negativo? Pues que no es algo que realice el campo y por tanto se realice espontáneamente, sino que nosotros tenemos que ejercer una fuerza sobre esa carga de un microculombio para trasladarle de aquí a aquí. ¿Por qué hay que ejercer una fuerza? Porque no se va de modo natural, espontáneo, de aquí a aquí. Pues porque esta carga que queremos mover es positiva y estas dos son negativas. Como tienen distintos signos, la que queremos mover, que las otras dos, entre ellas existe una atracción. Entonces, lo que hace el campo es intentar acercarla. Si nosotros queremos alejarla, llevarla del CAO, es necesario ejercer una fuerza externa. Lo voy a escribir. Ahí tenéis el resultado escrito.